Cálculo de la altura por el método de la doble tangente. Trigonometría. Vamos a seguir la explicación, o más bien el gráfico, que propone el espacio avalar de la Junta de Galicia. Os dejaremos el link en la descripción, es una web muy recomendable. Bueno, se trata de calcular una altura de una torre desconocida, de pie no accesible, es decir, se supone que nosotros estamos colocados en una posición a la que no podemos llegar. O sea, por aquí no podemos llegar. ¿Qué hacemos? Consideramos la altura, la vamos a llamar h. Colocamos aquí un teodolito, una posición, la que sea, pero una posición accesible. Medimos este ángulo, que en este caso nos da 51,1. La distancia desde el punto A hasta donde está colocado el teodolito es desconocida, por lo tanto la llamamos x. Nos desplazamos unos cuantos metros, en este caso 8. Volvemos a colocar el teodolito y medimos el nuevo ángulo de elevación. Este ángulo es ángulo de elevación, puesto que estamos en una posición y miramos hacia la posición superior. Si estuviéramos aquí arriba y mirásemos hacia C, este ángulo de aquí sería el ángulo de depresión. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, tenemos construida esta figura. Una altura desconocida, que es nuestro objetivo. Un triángulo rectángulo gigantesco que mide la base x, 8 y la altura 9. Y otro triángulo más pequeño, también rectángulo, ¿no? Rectángulo, que tiene un ángulo de elevación de 51,1 y una base desconocida. Muy bien, vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Empecemos con el triángulo rectángulo menor. Fijaos que aquí hay una altura, que la altura es uno de los catetos con respecto a 51,1 es el cateto opuesto, y la desconocida x, que es el cateto contiguo o cateto adyacente. Recordemos que cuando conocemos los dos catetos, lo que hacemos es utilizar la tangente, ¿verdad? Pues utilizamos entonces nuestra tangente. La tangente de 50 grados será su cateto opuesto, que en este caso es h, dividido por su cateto contiguo o cateto adyacente. Y tendremos entonces una primera ecuación. Ahora vamos a utilizar el triángulo rectángulo mayor, que tiene 35 grados de ángulo de elevación porque ha sido medido por el teodolito. Fijaos, es este el triángulo, pues exacto, sí, es este de aquí, o sea, el triángulo ABD. Nuestro cateto opuesto será precisamente la altura que tenemos que descubrir y nuestro cateto contiguo será x más 8. Todo este gran cateto contiguo o adyacente largo, x más 8. Con lo cual tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que el espacio avalar Junta de Galicia lo ha resuelto y dice que da x, la x da 11,40 y la h da 13,58. Veamos si es verdad. Entonces fijaos que lo primero que hacemos es despejamos la h. ¿Veis? Aquí despejamos la h. En la primera ecuación, tangente de 50 multiplicado por x será h. Y entonces en el segundo caso, la tangente de 35 por x más 8 será h. Vosotros decís que pasáis la x multiplicando al otro miembro. ¿Vale? Entonces, ahora, el x más 8 también pasa multiplicando al otro miembro. Bueno, entonces tenemos en la primera ecuación
tangente de 50 por x igual a h, y tangente de 35 por x más 8 igual a h en la segunda. Ahora igualamos esto de aquí, tangente de 50x será lo mismo que tangente de 35 x más 8. Operamos tangente de 35 por x y tangente de 35 por 8, o 8 tangente de 35. También podríais calcular ya el valor de la tangente. Yo he preferido hacerlo así para que haya menor posibilidad de error, que sea más exacto. Y entonces en este momento nos queda la tangente de 35x, la pasamos restando, restamos a los dos lados la tangente de 35 partido por x, y nos queda en el otro miembro 8 partido por 8 multiplicado por tangente de 35. Sacamos factor común, tangente de x, que sale factor común de tangente de 50 menos tangente de 35, x, está común aquí, y común aquí, sale de tangente de 50 menos tangente de 35. Igual a 8 tangente de 35. Y ahora pasamos este valor, bueno, esta expresión, al otro miembro dividiendo, o dividimos en los dos lados por la tangente de 50 menos tangente de 35, que es lo que como en realidad tendríamos que pensar, y después de hacer los cálculos nos da 11,396 la x, pero claro, no hemos acabado, porque nadie nos pide la x, lo que queremos es la altura, y la altura se puede encontrar multiplicando la tangente de 50 por x, o la tangente de 35 por x más 8, supongo que escogeréis la primera opción. Y de esta manera, tangente de 50 por 11,396 nos da 13,58. Con lo cual, ya tenemos resuelta y confirmamos los datos que nos ofrecía el paso a hablar de la Xunta de Galicia. Recordémonos, hemos construido dos triángulos. El primero, un triángulo más pequeño, ABC, que tiene un ángulo de elevación de 51,1. Como teníamos el cateto opuesto y el cateto adyacente o cateto contiguo, pues hemos escrito la ecuación tangente de 50 igual a h partido por x. Después hemos utilizado, aquí nos encontramos con dos incógnitas, claro, entonces tenemos que buscar otra solución, tenemos que buscar otra ecuación. Y entonces hemos encontrado que con el rectángulo mayor, que está constituido por A, B, D, tenemos un ángulo de elevación de 35,8, sigue siendo la altura nuestro cateto opuesto, y ahora el cateto contiguo o adyacente es x más 8. La tangente de 35 será el cateto opuesto partido por el cateto contiguo o adyacente, y esto nos permite escribir tangente de 35, h partido por x más 8. Y ahora solo tenemos que resolver este sistema y habremos determinado la altura de nuestra torre.